a la vez una práctica en la cual nos sigue ciertamente en nuestra vida diaria acechando el pecado y la tentación. Pero Cristo nos quiere enseñar acerca de esta práctica de una vida piadosa, que podemos ciertamente llamarle también una vida de oración. Voy a dar lectura a lo que nos dice Mateo capítulo 6, en el versículo 5 al 8. Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 8. Ahí aparece la oración del Padre Nuestro. El pastor ahí pensó que íbamos a hablar específicamente del Padre Nuestro, pero yo me voy a situar en los versículos anteriores a la expresión del Padre Nuestro. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. A raíz de esta amonestación o exhortación primaria del Señor antes de enseñar sobre la oración, podemos decir o dar ciertos tópicos de lo que el Señor quiere respecto de nuestra forma de orar, de nuestra forma de conversar con Dios, de nuestra forma de relacionarnos con Él. En primer lugar, Él nos pide una oración sin hipocresía. Lo más básico que podemos decir es que la oración es la práctica, ciertamente, de hablar con Dios. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Ciertamente también a través de la alabanza, pero no hay nada más íntimo que la relación de la oración personal con el Señor. Todo creyente que ha sido hecho hijo de Dios tiene el privilegio de poder dirigirse a su Padre Celestial en oración. Nosotros le llamamos a eso uno de nuestros medios de gracia, ¿no es cierto? Desde el Edén el hombre podía gozar de esta comunión con Dios. Sabemos que Adán podía hablar con Dios, escuchar a Dios, pero el pecado estropeó esa comunión y estropeó esa comunión del hombre con Dios. Sin embargo, el Señor en su misericordia ha seguido comunicándose con su pueblo y nos ha entregado a nosotros la oración como un medio para comunicar justamente su gracia. Pero sabemos que el pecado siempre está en el medio. Y no podemos negar que ha permeado muchas veces incluso esta práctica piadosa, al punto que muchos, como el Señor lo veía ahí, habían pervertido esta práctica. La habían convertido incluso en fuente de ganancias. Y algunos decían, bueno, yo voy a orar por usted, y pedían recursos para orar por los otros. Algunos ofrecen oraciones, sabemos, por los muertos, por ejemplo, en la perspectiva, si nosotros miramos hacia atrás en la historia, la perspectiva prerreformada, por ejemplo, y la perspectiva católico-romana muchas veces mostraba esa práctica, ¿no es cierto?, de orar por los muertos o por pedir por ciertas necesidades y pagar por aquello, ¿no? En la época del Señor se ofrecían algunos con largas oraciones como pretexto de devorar las casas de las viudas. Otros decían orar a Dios, pero su oración no pasaba del cielo sobre el cual estaban. Cristo quiso enseñar a sus discípulos lo que realmente es una vida de oración. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el resultado de una verdadera vida de oración? Y lo primero que les llama a sus discípulos a tener una vida de oración sin hipocresía. En la primera parte de esta hipocresía podemos ver el enfoque en nosotros mismos como un punto de esta oración. El Señor dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. El error de aquellos
que llegaban a caer en este tipo de hipocresía, no era solamente el hecho de orar en el templo o en la calle. No es que el Señor haya puesto esa negación, digamos, de que, oye, no tienes que orar en un lugar que no sea el templo, o no puedes orar públicamente. No se refería a eso, sino que lo que había detrás de aquella oración, si esa oración era para ellos mismos, si esa oración tenía que ver con su imagen pública, con sus deseos egoístas y no Dios. ¿Y qué hay de nosotros en eso? ¿En qué enfocamos nuestras oraciones cuando nos inclinamos delante del Señor? ¿Nos enfocamos en nosotros mismos o nos enfocamos en el Señor? Cuando oramos, vamos con el convencimiento de estar orando, o más bien dicho, de estar hablando con Dios, de estar hablando con el Rey, con el soberano, aquel que glorificamos, de aquel que decimos que gobierna sobre nuestra vida. Es que es dueño, Señor, de todas las cosas, que lo ve todo, que hace como quiere, que es bueno, ciertamente, y que nos ama entrañablemente. ¿Ese es nuestro pensamiento cuando oramos? La hipocresía de aquellos que oraban en ese tiempo era la pérdida del foco de la oración. Y lo que el Señor nos dice es que esa práctica errada no es la verdadera práctica piadosa de la oración. Para nosotros, la oración debe ser sin enfocarnos en nosotros mismos, sino que enfocarnos primeramente en Dios. Tampoco podemos a través de la oración buscar impresionar a alguien o a nadie a través de ella. Nos dice que estos amaban orar en pie para ser vistos de los hombres, para impresionar a los que estaban allí, para que esa elocuencia tal vez en la oración fuera vista por aquellos que pasaban y les veían cada día. Cristo, que es Dios, que lo ve todo, que conoce las intenciones del corazón del hombre y que ve ahí a aquellos que están allí haciendo esta práctica, Él claramente dice, lo hacen simplemente para ser vistos de los hombres, para impresionar a la gente, para darle apariencia de piedad al orar en esos lugares prominentes o en las sinagogas o en las calles. Tampoco el Señor dice que no debe hacerse de pie, ¿no? No está refiriéndose a ese concepto, sino que a la idea de que la persona quería destacar y quería ser vista por los hombres. Su deseo era simplemente ser reconocidos como hombres de oración. Y dice el Señor que obtuvieron su recompensa. Ya han tenido su recompensa. Pero esa es toda la que obtendrán, la de ser reconocidos tal vez como hombres de oración. Martin Lloyd Jones, en un comentario del Sermón del Monte, dice que hay algo sutil, tristemente sutil, en este pecado. Pues algunos ministros incluso hablan de sus experiencias personales de oración, de cuando han estado en oración. Cristo nos llama a una vida de oración, priorizando entablar una relación personal, una relación más íntima con el Padre, y no buscando nosotros parecer piadosos a los hombres. Por lo tanto, no nos debemos enfocar en nosotros mismos, no debemos buscar impresionar a nadie, y tampoco podemos pensar en la efectividad de la oración producto de su duración. No depende de la cantidad de horas que pases en oración, no depende de la calidad de las palabras que uses, las palabras rebuscadas, ya sea en público o en privado, para que seas escuchado. El Señor dice, y al orar, no hablen por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. A veces miramos despectivamente, nosotros los evangélicos y los protestantes, a los católicos romanos que repiten el Padre Nuestro, que repiten reiteradamente las Aves Marías y los rezos. Eso es muy parecido a aquello que hacían los falsos profetas de los Baales en la época del profeta Elías, en sus repeticiones. Y no podemos negar que también lo hacen muchos de nuestros hermanos hoy.
Repetir vanamente palabras día a día, unos mirando el reloj para ver si logran orar el tiempo necesario para que el Señor los escuche, como que pareciera que tenemos que diezmar parte de nuestro tiempo en la oración, tratando de cumplir fehacientemente en esos rasgos, en esos aspectos respecto de esta comunión especial con Dios. Algunos, tal vez más reformados, haciendo oraciones muy lindas para que otros hermanos aprendan a orar, o tal vez para que incluso se asusten al no poder orar como lo hacen ellos. Nada de esto es correcto en la práctica de la oración. Todas son partes de una actitud hipócrita y un desconocimiento de quién es nuestro Dios. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de orar? Por supuesto que no. No es lo que estamos enseñando. El Señor nos enseña que sí debemos orar, pero debemos hacerlo justamente sin hipocresía, con sinceridad y sin pensar en nosotros, sino pensar en el Señor. Y esto nos lleva entonces a la segunda parte de nuestra reflexión. La primera, orar sin hipocresía. La segunda es orar en comunión. Oración en comunión. Cristo no condena la práctica de oración que hubo en los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Tampoco condena el orar de pie, como lo decíamos antes. Cristo condena la hipocresía y la perversión de esta práctica. Nos dice entonces el Señor que una vida piadosa, lo que lleva detrás de esta vida de oración es la comunión. El propósito de la oración nuestra es gozar de la comunión. ¿Qué comunión? En primer lugar, la comunión con el Padre Celestial. Dice, tú cuando ores, el verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Puede ser en público o puede ser en privado, pero nuestro acercamiento a Dios en oración implica comprender que nos estamos acercando a Dios mismo. Cristo dice que es nuestro Padre que está en los cielos, como dice en la misma oración del Padre nuestro que estás en los cielos. Nos estamos dirigiendo a Dios mismo, no a los demás hombres, no a los que están alrededor nuestro, sino a Dios. Y no a mí mismo, sino a mi Padre, a nuestro Padre Celestial. El foco de la oración no somos nosotros. El foco de la oración es nuestro Padre Celestial a quien nos dirigimos, el que nos da el privilegio especial de acercarnos a Él y que desea que nos acerquemos a Él por medio de la oración para tener la comunión necesaria, para expresarle nuestra admiración, para expresarle nuestra gratitud por sus obras maravillosas, para expresarle su gratitud por la eterna salvación que nos ha dado, por el tierno cuidado que ha tenido con nosotros. Y ciertamente también presentar nuestras peticiones, poner delante de Él nuestras dudas y temores que regularmente aparecen en nuestra vida, con sinceridad y con sencillez de corazón. Cuando nos disponemos a orar, entramos en una comunión especial con nuestro Dios y Salvador, con el dador de nuestra vida, que es también nuestro Padre. Por eso, la vida de oración y comunión nuestra implica comprender a quién nos dirigimos al orar. Nos dirigimos a nuestro Padre, a nuestro Señor. En esta vida de comunión implica comunicarnos con nuestro Padre. No solamente con el Padre, a secas, sino que con nuestro Padre. Por la fe en Cristo tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, nos dice la Escritura en Juan 1:12. Y como hijos entonces podemos gozar del privilegio de la comunión con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Como los pequeñitos, ahí tenemos los pequeñitos, aquí que podemos ver los que se acercan a su papi, ahora buscando ahí un abrazo, buscando la comidita que le están dando allí al pequeño.
Lo buscamos. Él necesita de su padre, de su madre para la alimentación. Como aquel pequeñito que se acerca a sus padres buscando un abrazo, buscando ayuda, o simplemente para estar cerca de su padre. Nosotros todos, y cada creyente en particular, hemos alcanzado por Cristo el acceso a nuestro Padre Celestial, a nuestro todopoderoso Dios, al Creador del cielo y de la tierra y sustentador de todo el universo, que es nuestro Padre. Tal vez la figura de nuestro Padre terrenal pueda estar distorsionada. Tal vez nuestra figura de nuestro Padre terrenal haya desdibujado la figura de la paternidad, pero no lo hará con la paternidad divina. No podrá desdibujar la paternidad de nuestro amado Padre Celestial. Dios se muestra como un Padre amoroso, un Padre que tiernamente nos cuida y que nos corrige día a día, que nunca nos abandona y que está siempre dispuesto a socorrernos en nuestras dificultades y en todo momento. Acudimos a nuestro Padre Celestial y cuando reconocemos también que Él es nuestro Padre, entonces nos comunicamos con confianza y sencillez. No necesitamos muchas palabras. No necesitamos las repeticiones de los gentiles. No necesitamos de las palabras rebuscadas o impresionantes de los hipócritas. Como un niño que va a su padre, nos acercamos a él con sencillez. Así podemos nosotros acercarnos a nuestro Señor y decirle, papito, papito Dios, Abba, Padre, nada es imposible para ti. Le cantamos muchas veces, tú lo sabes todo. Por favor, ayúdame. Por favor, socórreme. Porque no puedo con esto o aquello. Porque el pecado está constantemente delante de mí. Podemos decirle también gracias porque eres mi Dios, porque eres mi Padre, porque siempre me oyes. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Dios lo sabe todo, aún antes de que le pidamos. Y no necesitamos hacer ni como los hipócritas, ni como los gentiles, ni como aquellos que no conocen a Dios. Por eso la exhortación del Señor dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Podemos venir confiados porque Él ya lo sabe todo. No necesitamos repetirle hasta el cansancio que necesitamos esto o aquello, pero sí debemos venir a Él en total dependencia de su tierno amor y su tierno cuidado. Presentarle nuestra admiración, presentarle nuestra reverencia, darle acciones de gracias y presentar también nuestras peticiones delante de Él. Pues este medio, la oración que Él ha establecido, es para bendecirnos y para hacer crecer nuestra comunión y nuestra relación con Él. Así como muchos de nosotros tenemos relación unos con otros, el Señor quiere que tengamos una relación íntima con Él. Entonces, al concluir, podemos preguntarnos, ¿estamos orando? Y si estamos orando, ¿cómo estamos orando? ¿Tenemos claro a quién estamos orando? ¿Tenemos claro cómo debemos orar? Los discípulos pidieron a su maestro, enséñanos a orar. Nosotros debemos hacer lo mismo hoy y debemos cada día pedir al Señor que nos enseñe a orar. A pesar de la instrucción que nos da el Señor en este pasaje, necesitamos ciertamente ahora de su obra en nuestra vida, cambiando nuestro entendimiento, cambiando nuestra forma de pensar en nuestra oración, cambiar nuestra propia práctica de oración. Somos tentados a enfocarnos en nosotros mismos, no lo podemos negar, en nuestras propias necesidades. Sutilmente, muchas veces pretendemos impresionar a otros con nuestra oración e incluso ingenuamente hemos pretendido tratar de impresionar a Dios mismo, como si eso fuese posible.
Muchas veces oramos sin disfrutar la comunión con nuestro Padre Celestial. A veces desperdiciamos el tiempo y acceso que tenemos al trono de la gracia, no dirigiéndonos adecuadamente a nuestro Padre. A veces vamos con incredulidad y peor aún, a veces ni siquiera vamos a esa intimidad con el Señor. Pero el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros que como sus hijos tenemos este acceso a nuestro Padre Celestial y podemos gozar de comunión con Él, ejerciendo la práctica piadosa de la oración. Un carácter estructurado en sinceridad y discreción, en sencillez y fe, es lo que recibimos en la palabra al entender la conversación de Jesús con sus discípulos. Valores espirituales que constituyen la columna vertebral de la práctica de la oración personal privada. El contraste con la práctica de los fariseos que él veía cada día. Contra la ostentación y la hipocresía se antepone la discreción y la sinceridad. A la palabrería de aquellos, la sencillez y la fe. Si los hipócritas aman el orar en los lugares públicos y los paganos usan abundancia de palabras y rezos mecánicos, los discípulos de Jesús, o sea, usted y yo, debemos saber que la oración, antes que un hablar, es un oír. No es un monólogo, sino una enriquecida conversación entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial. Para esta cita íntima de oración personal hay una preparación y un cultivo espiritual que el Señor Jesús enseña en las expresiones del inicio. Y tú, cuando ores, así empieza el texto, cuando ores. Y después dice, y orando. El Señor nos dice y nos está dando una pauta de la forma en que debemos comunicarnos con nuestro Padre. En el primer caso nos advierte de lo que se ha de cultivar antes de llegar al momento de la oración. Y en el segundo, cuál es la actitud que debemos guardar en el momento de esa más íntima y enriquecedora comunión que puede tener un hijo de Dios con su Padre Celestial. ¿Cuánto nos falta aprender de esta comunión especial e íntima con nuestro Señor? Tal cual muchas veces nosotros podemos tener una relación íntima unos con otros, el Señor quiere que tengamos una relación de comunión especial con Él, una relación íntima que nos permita voltear nuestro corazón, voltear nuestra mente para lo que el Señor quiere de nosotros. Aprendamos a crecer en esta comunión íntima de un hijo con su Padre, que nos hará crecer ciertamente en esa relación personal con nuestro amado Dios y Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a intimar mucho más con nuestro Señor a partir de la oración del Señor. Oremos. Padre nuestro, amado Señor, queremos agradecer, Señor, por poder decirte Padre, por poder llamarte Papito, porque podemos tener, Señor, una relación contigo, porque tú quieres tener una relación con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a tener esa intimidad especial en comunión contigo, que podamos transformar nuestro corazón, Señor, a través de esta comunicación y este medio de gracia que tú has dejado para que nosotros podamos tener este contacto especial contigo, que eres nuestro Señor, que eres el dador de toda gracia y de toda buena dádiva. Te pedimos, Señor, que tú, como hizo tu Hijo Jesús con sus discípulos, nos enseñes también en este momento a orar, a poder tener una mayor comunión contigo cada día y que podamos sentir que tú, Señor, no solo nos escuchas, sino que también nos hablas a través de esa comunión especial contigo. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una relación cada día más íntima contigo. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.